Hola, hola, bienvenidos a la clase de mi profe Daisy. El día de hoy vamos a aprender a manejar la perspectiva lineal, es decir, con un solo punto de fuga. En este caso vamos a utilizar una hoja de papel, lápiz y una regla. Trazamos lo que sería nuestro punto de fuga y en ese punto de fuga, digamos que todas las líneas de las figuras que elaboremos van a converger ahí, dando una sensación de profundidad. Esta plancha o este trabajo es muy sencillo, simplemente dibujamos formas geométricas y llevamos hacia ese punto de fuga las líneas de sus costados, en lo que marcaría el largo de la figura, dando la sensación de profundidad y que se vuelven más pequeñas a la medida que se alejan. Es un ejercicio súper interesante que nos ayuda a entender qué es un punto de fuga. Digamos, todos los principios estarían, digamos, en este ejercicio. Dibujamos la figura cualquiera y simplemente llevamos las líneas de sus costados hacia ese mismo punto de fuga. Todas van a converger en ese punto. Damos la forma que nosotros queramos y marcamos siempre a ese punto de fuga las líneas de la profundidad. Muy bien, a medida que vamos alejándonos de este centro podemos dibujar mucho más grande estas formas y sobreponerlas unas sobre otras, como si unas estuvieran adelante y otras atrás en distintas alturas. Si se dan cuenta de el efecto tan interesante que se logra manejar un solo punto de fuga, da la sensación precisamente de profundidad. Esto es lo que se trata la perspectiva lineal, hacer que un elemento, digamos 2D, tenga esa ilusión de tridimensionalidad, y eso lo logramos utilizando precisamente un punto de fuga y una línea de horizonte. De esa manera creamos ese efecto tridimensional. Aquí continuamos creando las diferentes figuras y todas las llevamos siempre a ese mismo punto. Ya con estos pocos elementos nos damos cuenta de que hemos creado un espacio tridimensional. Esto es perfecto, digamos, para ambientar espacios como viñetas, digamos en el dibujo anime, crear la sensación de espacio real. Entonces hay que dominar, digamos, esta parte de los puntos de fuga para que las figuras que ambientemos en la parte de encima se vean habitando un espacio real. Este ejercicio es súper sencillito y nos ayuda a entender cómo llevar las líneas hacia ese punto de fuga. Entonces es bueno que lo desarrollemos. Dibujamos, como ya les mencioné, una figura de frente de la forma que nosotros queramos y simplemente desde sus esquinas llevamos las líneas hacia ese punto de fuga y ahí creamos esa sensación de volumen. Estas líneas nos marcan, digamos, la profundidad, el largo del objeto en sí. Entonces un objeto pasa de ser 2D a 3D con este sencillo ejercicio. Podemos dibujarlo de la forma que nosotros queramos. Es súper sencillo. Colocamos las figuras que nosotros queramos. Lo interesante es que podemos crear infinidad de diseños con esta técnica, colocar inclusive letras que den la sensación de 3D. También, si dibujamos letras, hacemos lo mismo. Bien, ahora queremos acentuar este efecto, entonces recurrimos, digamos, a la luz y sombra, ¿no? Empezamos a crear esa sensación de volumen, como si los objetos estuvieran creando sombras, luces, y esto va a acentuar esa sensación de tridimensionalidad que queremos, digamos, dibujar. Entonces es simplemente empezar a diferenciar los costados de estas figuras, unas más claras, otras más oscuras. Si queremos también proyectar las sombras que estos objetos se proyectan, damos esa mejor sensación. Súper interesante desarrollar este ejercicio. Aquí ya se entiende perfectamente qué es un punto de fuga con este sencillo ejercicio.
Aquí simplemente estoy trabajando sobre los costados de cada una de estas figuras para dar más la sensación de profundidad. Ya simplemente empezar a trabajar figura a figura y hemos logrado un efecto muy interesante de perspectiva. Da la sensación de que todas las figuras se encuentran en un punto muy profundo, infinito. Esto es básicamente un ejercicio de perspectiva lineal con un solo punto de fuga. A medida que nosotros vamos aumentando los puntos de fuga, pues los ejercicios se vuelven mucho más interesantes. Ya es solo cuestión de empezar a trabajar cada figura, cada costado, unos más oscuros, otros más claros, y hemos logrado un diseño muy interesante de un punto de fuga. Bien, si esto lo hacemos con letras, digamos, aplicamos el mismo principio. Dibujamos el frente de la letra y si queremos que estas se vean en 3D, hacemos este mismo ejercicio. Bien, ya digamos que hemos terminado de ultimar los detalles de nuestro dibujo. Ya es solo cuestión de dedicarnos un poco a esta parte de luces y sombras y de limpiar, digamos, las superficies de nuestras figuras para que se vea mucho más limpio y prolijo el trabajo. Bien, este es un ejercicio con un solo punto de fuga. Ahora vamos a desarrollar otro ejercicio siguiendo el mismo
esquema. Vamos a colocar el punto y siguiendo, digamos, la misma regla, vamos a elaborar diferentes figuras, pero esto es para que entiendan, digamos, más a profundidad el tema. Entonces vamos a dibujar una especie de cilindro. Esta vez vamos a proyectar las líneas hacia ese punto de fuga y aquí de manera paralela cortamos lo que sería la profundidad de los objetos, siempre paralela para que el objeto no quede torcido. Entonces paralela a esta ya hemos cortado la línea que marca esa profundidad. Esta técnica pues crea objetos tridimensionales con mucha facilidad, da la sensación de que es un dibujo mucho más realista y no es tan complicado. Bien, vamos a hacer una especie de tabla como se vería proyectada. Proyectamos las dos líneas a ese punto y trazamos lo que sería la profundidad de este objeto. Así se vería este tipo de plancha. Imaginemos ahora cómo se vería un cilindro. Pues en este caso voy a utilizar una moneda para dibujar el frente de este cilindro. Ok, nos ubicamos en los extremos, proyectamos las líneas y trazamos lo que sería la profundidad de este objeto. Así se vería proyectado un cilindro hacia ese punto de fuga. Ahora hagamos un objeto un poco más grande. Imaginemos que es como un edificio, me costó un edificio también. Proyectamos las líneas hacia ese punto de fuga. Listo. Y recuerden, de manera paralela trazamos la profundidad y en la parte superior también debemos tener en cuenta que sea paralelo, si no nos va a quedar torcido el objeto. Imaginemos que ahora vamos a ver o a proyectar lo que sea como una especie de piso o de carretera. Esto nos sirve para decorar, digamos, cuartos, los pisos. Bien, a medida que nos acercamos a ese punto de fuga en el infinito, estas baldosas se van a hacer más pequeñas. Esto crea la sensación de profundidad también. Vamos a hacer un ajedrezado. Entonces unos objetos los vamos a colocar de negro y otros blancos para la sensación de que se trata de un piso. Esto nos sirve, digamos, ya para crear ambientes en espacios cerrados. Se haría de esta manera. Bien, ya les había mencionado que esta se trata de perspectiva frontal o paralela y cuenta solamente con un único punto de fuga y todas las líneas convergen hacia él. Es la perspectiva más difícil, más fácil de dibujar, la más sencilla. No tiene mayor, digamos, dificultad, simplemente entender unos principios básicos para realizarla. A medida que nosotros vamos dominando más puntos de fuga, pues estos objetos se vuelven mucho más interesantes, sin que, digamos, que el dibujo de una sola punto de fuga no deje de ser interesante, ¿no? Vamos a dibujar un último objeto. Digamos, imaginemos una especie de arco. Esto es muy utilizado, digamos, en arquitectura
para ver cómo se verían o cómo lucirían los edificios, puentes y demás en la vida real, ¿no? Entonces se utiliza este tipo de dibujo, sobre todo en arquitectura. Esta perspectiva fue trabajada en el Renacimiento. Leonardo da Vinci fue uno de los primeros que la trabajó en su cuadro La Última Cena. La cabeza de Cristo, digamos que es el punto de fuga de ese cuadro, y por eso es tan interesante, porque es un tratado de perspectiva este cuadro. Y los principios se empezaron a dar a partir del Renacimiento. Antes de eso no se había, digamos, tenido esta noción de perspectiva en la historia del arte. Muy bien, aquí ya hemos terminado con este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio un poco más artístico. Dibujamos nuestra línea del horizonte, digamos a la altura de los ojos. Es importante también tener en cuenta la línea de horizonte. Si lo dibujamos muy arriba, significa que el espectador está por encima de los objetos y ve hacia abajo. Si lo dibujamos muy abajo, también digamos que cambia los objetos que dibujamos. Aquí simplemente vamos a dibujar una especie de camino. Esta parte sí la dividimos en partes iguales y mandamos hacia ese horizonte, hacia ese punto de fuga, todas estas líneas. Ya tenemos un camino. Vamos a trazar unas baldosas y a medida que se acerca el punto de fuga, estas se ven más pequeñas, porque pues de eso se trata, ¿no? De crear una ilusión de profundidad y que los objetos a medida que se alejan se hacen más pequeños. Bien, vamos a dibujar en esta parte unos escalones. Esto ya corresponde a, digamos, a dibujo artístico. Siempre todas las líneas van o convergen hacia ese punto de fuga. Todas las líneas que van hacia el horizonte van hacia allá. Ya dibujé el primer escalón, voy a dibujar lo que corresponde al segundo escalón. Envío esas líneas al punto de fuga y corto el largo de este escalón. Listo, ya tengo esa parte resuelta. Voy a dibujar un tercer escalón. Mando las dos líneas, corto y ya está desarrollada esa partecita. ¿Qué les parece si colocamos unos especie de iluminarias o postes? Estos también tienen que tener una proyección para que a medida que se van alejando se vayan dibujando más y más pequeños y más cerca. Esta es la manera en que los proyectamos. Si se dan cuenta, esa sensación de que a medida que se alejan se vuelven más pequeños. Bien. Bueno, ¿y qué tal si agregamos unos árboles también de manera suelta? Podemos trazar estos arbustos. El primero se vería lógicamente mucho más grande y debemos proyectar esa línea para que a medida que se van alejando se vean más pequeños. Aquí se ve perfectamente la aplicación, digamos, de ese principio de proyectar esta línea, y sobre esa línea vamos dibujando los objetos que queremos que se vayan alejando. Hemos creado ya una ilusión bastante realista utilizando solamente un punto de fuga. Vamos a trabajar en la parte izquierda. Creamos una especie de baranda. Que separa, digamos, esta parte del dibujo. Muy bien.
fondo podemos proyectar una especie de ciudad. Simplemente esbozamos unos edificios y se ven realmente pequeños, unas montañas muy pequeñas, porque estamos hablando de un horizonte que está muy lejano. Si dibujamos unas aves, a medida que se acercan a nosotros, esta luz sería mucho más grande, y a medida que se acercan al punto de fuga se ven mucho más pequeñas. Bien, imaginemos que hay una persona sentada en estos escalones. Entonces empezamos a proyectar la figura, como luciría sentada. Ahí estructuramos la forma. Y damos volumen. Así luciría más o menos el tamaño de una figura humana, como en un primer plano. Imaginemos que más adelante hay personas también proyectadas. Obviamente se verán muchísimo más pequeñas para dar esa sensación de profundidad. No podemos dibujarlas del mismo tamaño, obviamente. Proyectemos las sombras. Ya es una cuestión, digamos, de detallar el dibujo en cuanto a volumen, sombras, que se va creando. Lo importante es tener, digamos, una primera estructura, y ya es cuestión de cada uno detallar a la perfección nuestro dibujo. Lo importante aquí era aprender, digamos, los principios básicos para proyectar un dibujo con un punto de fuga. Son principios muy sencillos, que no tienen mayor complicación. Ya solamente cuestión de detallar nuestro dibujo. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido de qué se trata el punto de fuga, ¿no? Es proyectar unas líneas hacia un punto en el horizonte.